Buenas tardes, el día de hoy vamos a practicar los morfemas K y Pi. El morfema K en las tres funciones. La primera función como pregunta, empezamos. Dice, Kiwaka y la hierba, Sisaka y la flor, Kundurka y el cóndor, Kuchika y el cerdo, Amaruka y la serpiente. Segunda función como objeto. Paika Waka, él llora, Kanka Tushungi, tú bailas, Pedro Capuño, Pedro duerme, Juanca Calpan, Juan corre, Alberto Puyan, Alberto juega. Tercera función como artículo. Churica Huacan, el hijo llora, Huambraca Puñun, el niño duerme, Condurca Micun, el cóndor come, Cuchica Calpan, el cerdo corre, Alcuca Pucyan, el perro juega. Vamos ahora a ver las oraciones con el morfema K y Pi. Empezamos. Paikunaka Quitupi causa. Ellos viven en Quito. Ñucaca Urcupi Puñuni. Yo duermo en la montaña. Alcuca Huasipi Pucyan. El perro juega en la casa. Misica Ñampi Huacan. El gato llora en el camino. Pedroca Yanuna Ukupimikun. Pedro come en la cocina. Esas son las oraciones y las funciones del morfema K que hemos practicado el día de hoy. Muchas gracias.